En la tumba abierta de mi hermana Lucía, mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo: «Ahora solo quedas tú». A mi lado, mi propia madre soltó una risita. Fue cuando me di cuenta que estaba atrapada entre dos monstruos. Hola, mis queridos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta tardecita. Pueden llamarme Juana Santillán. Tengo 76 años y vivo aquí en Guanajuato, la misma ciudad donde nací. Es un lugar pequeño, pero lleno de gente de buen corazón, ¿saben? Está rodeado de colinas verdes y un aroma a naranja en el aire cuando llega el invierno. Hoy en día, lo que más me gusta hacer es preparar las comidas típicas de nuestra región. Me convertí en una especie de guardiana de las recetas mexicanas de por aquí. ¿Saben ese atole con canela que calienta el alma en los días fríos? ¿O los típicos chiles en nogada que alegran cualquier mesa? Pues sí, mis queridos. Paso mis días entre ollas y condimentos, haciendo los platillos que mi abuela me enseñó y otros que fui aprendiendo. Mi pasión por la cocina comenzó tarde, Solo después de los 50 años. Antes de eso, la cocina era más un lugar de obligación que de placer. Pero cuando quedé viuda, necesité encontrar algo que llenara mis días, que me diera un propósito más allá de la tristeza. Fue cuando comencé a rescatar las recetas antiguas, aquellas que mi tío abuelo Gerardo me enseñaba allá en Dolores Hidalgo cuando era más joven. Él tenía una manera especial de hacer los tacos de carnitas y aquel aderezo secreto que solo él conocía. Estoy aquí sentadita con mi rebozo de lana en las piernas y mi taza de café de olla al lado. La vista desde aquí da al jardín que planté con mis propias manos. Estoy orgullosa de mis bugambilias y de las hierbas que uso en la cocina. El albahaca, la hierbabuena, la manzanilla que tanto les gusta a mis nietos en el té. El viento sopla suave a esta hora del día, meciendo la ropa en el tendedero como si estuviera diciendo: «Buenas tardes, doña Juana». Y antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí, en los comentarios, desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito tomando su café, en la hora de descanso después de la comida o ya de noche preparando la cena? Siempre leo todos los comentarios y me alegra muchísimo saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita mexicana. Cuéntenme. Vamos a crear esta tertulia virtual. Si les gusta esta charla, denle al botón de suscripción y a la campanita. Eso me ayuda mucho, ¿saben? Es como si estuvieran tocando a mi puerta para un café, dándome un abrazo calientito diciendo: «Quiero escuchar más, doña Juana». Hoy les contaré una historia de mi vida que guardo aquí dentro desde hace muchos años. Una historia difícil de esas que uno piensa 1000 veces antes de compartir. Pero creo que ha llegado el momento, ¿saben? Porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Todo comenzó cuando yo era apenas una niña, aún corriendo por las calles de Guanajuato, sin imaginar lo que el destino tenía reservado para mí y mi hermana. Una historia que comienza con un luto, con un adiós doloroso, pero que termina, gracias a Dios, con una nueva oportunidad. Es sobre cómo perdí a mi hermana por la maldad que se escondía dentro de nuestra propia casa y cómo casi seguí el mismo camino. Voy a contar todo con mucho respeto y cuidado, porque sé que puede haber niños escuchando. Pero es importante hablar sobre esto, sobre cómo a veces el peligro está donde menos esperamos y cómo un único gesto de bondad puede cambiar toda la historia de una vida. Nací en una casita sencilla en las afueras de Guanajuato, ahí donde la ciudad ya comienza a convertirse en campo. Era una casa de adobe con un portal que crujía cuando venteaba fuerte, un techo que dejaba entrar goteras en las noches de tormenta, pero que aún así parecía acogedora para los ojos de una niña. Éramos una familia de 4, yo, mi hermana Lucía, mi madre Clemencia y mi padre Expedito. Mi hermanita Lucía. Era 3 años menor que yo, una niña de apariencia frágil, como un pajarito caído del nido. Tenía el cabello tan claro que parecía casi blanco cuando le daba el sol y una sonrisa dulce que iluminaba cualquier rincón oscuro de la casa. Desde pequeñita, Lucía tenía una salud delicada. Se resfriaba con facilidad, tenía aquella tos que venía y no quería irse en los inviernos rigurosos.
Recuerdo verla envuelta en cobijas, incluso en días que no eran tan fríos. Mi madre, Clemencia, era una mujer callada, de pocas palabras y menos sonrisas todavía. Pasaba los días cuidando la casa, lavando ropa en el lavadero del patio, cocinando lo que teníamos, que no era mucho. Cuando pienso en ella ahora, recuerdo siempre sus manos ásperas de tanto trabajo, su postura encorvada, como si cargara un peso invisible en la espalda, y sus ojos. Ojos que parecían siempre distantes, mirando a un lugar donde nadie más podía ver. Y mi padre, Expedito Santillán, era capataz en una hacienda grande de la región. Un hombre alto, de hombros anchos y manos pesadas. Llegaba a casa siempre con olor a ganado y tequila, trayendo consigo un silencio que hacía que toda la casa contuviera la respiración. Cuando él entraba, era como si el aire se volviera más delgado, más difícil de respirar. No hablaba mucho, no. Prefería los gestos a las palabras. Y sus gestos no siempre eran amables, especialmente con mi madre y con la pequeña Lucía. Nuestra rutina comenzaba tempranito con el canto del gallo. Lucía y yo compartíamos un colchón de paja en un cuartito pequeño al fondo de la casa. Nos despertábamos con mi madre llamando bajito: «Niñas, es hora». Antes de que saliera el sol, ya estábamos ayudando con las tareas: traer agua del pozo, alimentar a las gallinas, barrer el patio. Después yo iba a la escuela del pueblo, una caminata de casi 1 hora por caminos de tierra. Lucía raramente iba. «No tiene salud para eso», decía mi padre, aunque yo sabía que era más porque él pensaba que la educación de las niñas era un desperdicio de tiempo. En la escuela yo era de las que más disfrutaba aprender. La maestra Angelina decía que yo tenía buena cabeza para las letras. Yo soñaba con ser maestra algún día, tener un salón de clases todo mío, enseñar a los niños a leer y escribir, pero guardaba ese sueño muy calladito en mi corazón, porque en casa no había espacio para sueños así. Cuando volvía de la escuela, pasaba el resto del día ayudando a mi madre y cuidando de Lucía. Jugábamos cuando había tiempo, inventando historias con muñecas de trapo que mi abuela había hecho, o corriendo por el patio tras las mariposas que visitaban nuestras flores. Lucía tenía una manera especial de ver belleza en las cosas más simples. Una piedra colorida, una hoja de forma diferente, el modo en que la luz entraba por las rendijas de la ventana al atardecer. «Mira, Juana, parece oro derretido», me decía. Y yo también podía verlo, a través de sus ojos. Los fines de semana eran los días más difíciles. Mi padre se quedaba en casa y la tensión crecía como nube de tormenta. Él exigía silencio absoluto para su descanso, y cualquier ruidito, el arrastrar de una chancla en el piso de tierra, una tos de Lucía, el tintineo de un plato, podía despertar su furia. «Esta casa no tiene gobierno», gritaba. Y entonces venía el castigo, generalmente para mi madre, por no controlar a las niñas como debía. Había días buenos también. No quiero que piensen que era solo tristeza. En las fiestas de la cosecha, cuando la comunidad se reunía para agradecer por la siembra, había música, comida y baile. Mi padre se ablandaba en esos días. Tal vez por el respeto a los vecinos, tal vez por el tequila que corría libremente. En esos momentos raros, llegaba a tomar a Lucía en brazos, llamarla mi princesita. Y yo casi creía que podía ser un padre como los otros. Fue alrededor de mis 9 años que comencé a notar lo peor en mi padre. No era solo el temperamento difícil o las manos pesadas cuando estaba enojado. Era su mirada hacia Lucía, una mirada de desprecio mezclado con rabia, como si la mera existencia de ella lo ofendiera profundamente. «Niña raquítica, solo me da gastos», murmuraba cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Lucía tenía 6 años en esa época, y su salud parecía empeorar con cada invierno que pasaba. Tosía hasta quedarse sin aire. Tenía fiebre que iba y venía. El doctor Osvaldo, médico del pueblo, que atendía por favor cuando la situación se ponía muy fea, dijo una vez que ella necesitaba medicinas caras, una mejor alimentación, calor y cuidados especiales. «No voy a gastar lo que no tengo en una debilidad que Dios mandó», fue la respuesta de mi padre. «Si tiene que irse,
que se vaya. No voy a romperme la espalda trabajando para mantener a quien no va a servir para nada en la vida. Fue ahí cuando comenzaron los tratamientos especiales de mi padre para endurecer a Lucía. Cuando tosía mucho por la noche y no dejaba dormir a nadie, él la llevaba al cobertizo de las herramientas, un lugar frío y húmedo al fondo del terreno. Vas a aprender a controlar esa tos, decía. Por la mañana encontrábamos a Lucía encogida en un rincón temblando de frío, los labios morados, pero sin hacer un solo sonido. Cuando no conseguía comer todo lo que estaba en el plato, y era difícil de verdad, pues mi hermana tenía poco apetito, se quedaba sin la siguiente comida. Quien no valora lo que tiene en la mesa no merece más. Era lo que él decía. Mi madre presenciaba todo con aquella mirada distante que mencioné. A veces, a escondidas, le llevaba un pedazo de tortilla o una fruta a Lucía. Otras veces, simplemente volteaba la cara y continuaba sus quehaceres, como si nada estuviera pasando. Yo, pequeña e impotente, no entendía por qué ella no hacía más para proteger a mi hermana. Solo muchos años después comprendí que ella misma estaba quebrada por dentro, incapaz de proteger incluso a sí misma. Y así fueron los años de mi infancia en Guanajuato, dividida entre la escuela que me daba esperanza y la casa que me enseñaba el miedo. Yo crecía fuerte, a pesar de todo. Lucía parecía marchitarse como una florecita sin agua suficiente. Con cada año que pasaba, el brillo en sus ojos disminuía un poquito. La sonrisa aparecía con menos frecuencia. La voz se volvía más bajita. Cuando yo tenía 12 años y Lucía 9, hubo un invierno particularmente riguroso. Las heladas eran tan fuertes que dejaban todo blanco hasta casi el mediodía. El viento cortaba como navaja, y nuestra casita de adobe parecía de papel frente a él. Fue en ese invierno cuando sentí por primera vez el verdadero miedo de perder a mi hermana. En aquel invierno de mis 12 años, las cosas en casa comenzaron a ponerse aún peores. La cosecha de aquel año había sido mala por causa de las heladas tempranas, y mi padre había perdido parte del empleo en la hacienda. Aún trabajaba allí algunos días de la semana, pero el dinero ya no era el mismo. Y cuando el dinero disminuyó, su humor se desplomó junto con él. Recuerdo el día en que llegué de la escuela y encontré nuestra casita más silenciosa de lo normal. No se oía el sonido de mi madre moviendo las ollas, ni el canturreo bajito de Lucía, que aún estando enferma, le gustaba murmurar aquellas canciones antiguas que nuestra abuela enseñaba. Un silencio pesado de esos que parecen presagiar desgracia. Encontré a Lucía encogida debajo de nuestra cama, temblando, no sé si de frío o de miedo. Cuando me vio, puso su dedito frente a los labios, pidiendo silencio. «¿Qué pasa, Lucía?», susurré, agachándome para verla mejor. «Papá llegó más temprano», respondió, tan bajito que apenas pude oír. «Dice que voy a tener que trabajar para ayudar en casa». Mi corazón se encogió. Lucía apenas conseguía mantenerse de pie por mucho tiempo sin que la tos la derribara. ¿Qué tipo de trabajo imaginaba mi padre que ella podría hacer? La respuesta vino a la mañana siguiente, cuando él arrastró a Lucía de la cama antes incluso de que saliera el sol. «A partir de hoy te vas a la hacienda conmigo. Hay trabajo de sobra allá que hasta una inútil como tú puede hacer». «Pero papá», intenté intervenir, «Lucía no tiene fuerza para eso. Ella apenas puede...». No terminé la frase. Una mirada suya fue suficiente para callarme. Aquella mirada que lo decía todo, sin necesidad de palabras. «No te metas o será peor». Y así, a partir de aquel día, Lucía comenzó a salir con mi padre hacia la hacienda, donde trabajaba en la cocina, pelando papas, lavando platos, cargando cubetas de agua. Volvía al final del día exhausta, las manos rojas de heridas, la respiración más difícil que nunca. «¿Cómo te fue allá, Lucía?», le preguntaba mientras la ayudaba a acostarse. «Estoy ayudando a la familia, Juana», era lo que respondía con una sonrisa débil que no llegaba a los ojos. «Papá dice que ahora estoy sirviendo para algo». Por la noche oía su tos empeorar, aquel sonido seco que parecía rasgar su pecho.
Me levantaba para mojar un trapo en agua y ponerlo en su frente cuando la fiebre subía. Le pedía a mi madre que llamara al médico, pero ella solo negaba con la cabeza. Tu padre dice que no tenemos dinero para médico. Además, es solo una gripa fuerte, ya pasará. Pero no era solo una gripa y no pasó. En las semanas siguientes, vi a mi hermanita desfallecer como una plantita sin sol ni agua. Su piel, que ya era clara, se volvió casi transparente. Se podían ver las venas azuladas en las sienes. Los ojos, cada vez más hundidos, perdieron aquel brillo que hacía que todo pareciera mágico. La tos empeoró, y a veces venía con una mancha roja en el pañuelo que usaba para cubrirse la boca. En una noche particularmente fría, cuando mi padre no estaba en casa, me armé de valor y confronté a mi madre. Lucía se está muriendo, mamá. ¿No lo ve? Necesitamos hacer algo. Mi madre detuvo lo que estaba haciendo. Se quedó inmóvil por un tiempo que pareció infinito. Entonces, sin volverse hacia mí, dijo con una voz que yo nunca había escuchado antes, una voz cargada de una tristeza antigua. Algunas personas nacen solo para sufrir en esta vida, Juana. No podemos hacer nada contra la voluntad de Dios o de tu padre. Aquellas palabras cayeron como piedras en mi corazón de niña. ¿Cómo podía una madre hablar así de su propia hija? ¿Cómo podía aceptar todo aquello sin hacer nada? Fue la primera vez que sentí rabia hacia mi madre. Una rabia mezclada con una decepción profunda que nunca más me abandonó. Cuando Lucía cumplió 13 años, ya casi no conseguía ir más a la hacienda. Mi padre, en vez de permitir que descansara, encontró una nueva forma de hacerla útil. Comenzó a llevarla a casas de familias ricas de Guanajuato, donde trabajaba como criada, lavando, planchando, cocinando, servicios demasiado pesados para su cuerpo frágil. El doctor Osvaldo dijo que tiene los pulmones débiles, papá. Traté de explicar una vez. Dijo que necesita reposo. Lo que necesita es dejar de ser una carga para esta familia, respondió, golpeando con tanta fuerza la mesa que los platos saltaron. Si no puede ayudar, mejor que ni esté aquí. Y en esas casas donde iba a trabajar, Lucía enfrentaba nuevos tipos de crueldad. No eran solo los trabajos pesados, era la manera como la trataban. La niña enferma, la llamaban, o la pobrecita, pero no impedían que cargara cubetas pesadas o fregara el piso de rodillas. Algunas patronas eran más amables. Le daban sobras de comida para traer a casa o una chamarrita vieja que ya no le servía a sus hijos. Pero otras... Me quedé sin comer hoy. Doña Sumira me dejó sin comida, me contó Lucía cierta vez, los ojos llenos de lágrimas. Dijo que rompí un plato muy caro y que el valor saldría de mi comida. Yo ardía de rabia, pero ¿qué podía hacer? Era solo una niña de 15 años, sin poder alguno en aquel mundo, que parecía girar apenas conforme a la voluntad de los adultos, especialmente de los hombres. Fue por esa época que conocí a Tadeo, hijo de la tienda donde comprábamos fiado cuando el dinero no alcanzaba. Un muchacho de ojos bondadosos, algunos años mayor que yo, que siempre separaba un paquetito de galletas dulces o una fruta cuando me veía llegar. «Es para tu hermanita», decía, poniendo el envoltorio en mi bolsa sin que su padre viera. Mi madre también tuvo los pulmones débiles. Sé cómo es. Tadeo fue el primero en mostrarme que no todo el mundo era cruel, que existían manos que se extendían para ayudar, no para herir. Cuando le contaba cómo estaban las cosas en casa, él escuchaba con atención, sin juzgar, sin dar consejos imposibles de seguir. Solo escuchaba, y a veces eso era todo lo que necesitaba, alguien que realmente oyera. En el invierno en que Lucía cumplió 15 años, ella ya casi no salía de la cama. La tos se había transformado en algo horrible, que venía en ataques tan fuertes que la dejaban sin aire, el rostro rojo, los ojos desorbitados de pavor. El esfuerzo para respirar era tanto que se podían ver sus costillas moviéndose bajo la piel casi transparente. «¡Papá, por favor!», supliqué una noche arrodillada ante él. «Lucía necesita ir al hospital en Querétaro. Se está muriendo». Por primera vez vi algo en su mirada que podría confundirse con preocupación. No era amor.
De eso estoy segura, pero tal vez el miedo a la opinión de los otros, a ser juzgado por lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Vamos a esperar hasta el fin de semana, dijo finalmente. Si no mejora, la llevo. Pero el fin de semana estaba demasiado lejos. 3 días después de aquella conversación, desperté en medio de la noche con un sonido que nunca olvidaré. Un borboteo húmedo, como agua hirviendo en una olla, viniendo de la garganta de mi hermana. Corrí hacia ella y vi el horror estampado en su rostro, los labios ya morados, las manos agarradas a las sábanas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Mamá, papá, Lucía se está muriendo», grité desesperada. Mi padre apareció en la puerta del cuarto, el pelo desgreñado, los ojos aún nublados de sueño y tequila. Miró a Lucía, que se debatía en la cama, luchando por cada sorbo de aire, y dijo la frase que me perseguiría por el resto de mi vida. «Déjala. Si se va a ir, que se vaya pronto y deje de molestar». Aquella noche, sostuve a mi hermana en brazos mientras la vida salía de ella poco a poco. Canté las canciones de la abuela, alisé sus cabellos, le dije que la amaba más que a todo en el mundo. No sé si me escuchó, pero quiero creer que sí, que en sus últimos momentos sintió que había al menos una persona en este mundo para quien ella importaba de verdad. Cuando salió el sol, Lucía ya no estaba más con nosotros. Su cuerpo pequeño y frágil había finalmente encontrado el descanso que la vida nunca le permitió. El día que siguió a la muerte de Lucía fue una mancha de imágenes y sonidos desconectados en mi memoria. Recuerdo el fuerte olor a café en la cocina, mezclado con el aroma dulce y extraño que venía de nuestro cuarto, donde el cuerpo de mi hermana esperaba. Recuerdo la voz de mi padre, áspera como siempre, dando órdenes. «Ve a llamar a don Gervasio de la funeraria. Dile que es cosa simple, que no tenemos dinero para gastar». Yo me movía como un fantasma por la casa, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero yo misma hubiera partido junto con mi hermana. Mi madre limpiaba la casa furiosamente, como si quisiera borrar cualquier vestigio de Lucía. En cierto momento, la vi recogiendo las pocas ropas de mi hermana en un atado. «¿Qué está haciendo?», pregunté. «Voy a dar todo esto. Ya no tiene utilidad aquí», respondió sin mirarme. «Pero mamá, es todo lo que queda de ella. Mejor no guardar cosas de muerto, Juana. Trae mala suerte». Fue la primera vez que sentí que no solo había perdido a mi hermana, sino también cualquier posibilidad de preservar su memoria en aquella casa. Era como si todos quisieran fingir que Lucía nunca hubiera existido. El velorio fue simple, en nuestro propio cuarto. Lucía, vestida con el único vestido bueno que tenía, uno azul claro, desteñido de tantos lavados, parecía estar solo durmiendo. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no mostraba señales de sufrimiento o miedo. Algunas vecinas vinieron, trajeron café y tamales, rezaron el rosario con nosotros. El párroco apareció rápidamente, hizo una bendición breve. «Ángel del Señor», llamó a Lucía, y aquello me dio algún consuelo. Por lo menos alguien veía a mi hermana por lo que realmente era. Un ángel que pasó por esta tierra solo de paso, sin haber conocido de verdad lo que era el calor humano. Pocos se tomaron el trabajo de ir hasta el cementerio al día siguiente. Además de nuestra familia, solo Tadeo, que se quedó a mi lado durante todo el tiempo sosteniendo mi mano cuando pensaba que iba a desmoronarme, y 2 o 3 vecinas más cercanas. Era un día nublado, con una llovizna fina que dejaba todo con un brillo triste, como si el propio cielo estuviera llorando lo que mi madre no conseguía llorar. Fue allí, frente a aquella tumba abierta, mientras el ataúd simple de Lucía bajaba a la tierra, que sucedió. Estábamos de pie en silencio, mi padre, mi madre y yo, cuando sentí un movimiento a mi lado. Mi padre se acercó, quedándose tan cerca que pude sentir su aliento agrio de tequila matinal. Entonces, en un susurro que solo yo podía oír, dijo las palabras que helarían mi sangre: «Ahora solo quedas tú». No fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Había algo en su voz, una promesa siniestra,
una amenaza mal disimulada que me hizo entender en un instante que el destino de Lucía bien podría ser el mío, que ahora, sin mi hermana para absorber parte de su rabia, toda se volvería hacia mí. En pánico, busqué la mirada de mi madre. Siempre, desde pequeña, aún sabiendo que ella poco hacía para protegernos, yo aún buscaba en ella alguna señal de que allí había una aliada, alguien que entendería mi miedo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y entonces sucedió algo que rompió el último hilo de esperanza que yo aún guardaba. Ella se rió. Una risa corta, ahogada, cínica, y completó: «Al menos esta es más fuerte. Va a tardar más en quebrarse». En aquel momento, allí frente a la tumba de mi hermana, entendí que estaba sola, completamente sola, entre dos personas que veían mi sufrimiento no como algo a evitar, sino como algo inevitable, o peor, algo que les daba algún tipo perverso de satisfacción. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada paso me llevaba de vuelta al lugar que yo sabía ahora, con certeza, no era más un hogar, sino una prisión donde yo sería la próxima víctima. Tadeo intentó hablar conmigo, preguntar si estaría bien, si había algo que pudiera hacer, pero yo apenas conseguía responder. ¿Cómo explicar el horror que acababa de comprender? ¿Cómo decir a alguien que tus propios padres esperan ansiosamente tu sufrimiento? Los días que siguieron confirmaron mis temores. Con Lucía fuera del camino, mi padre concentró en mí toda la crueldad que antes dividía entre nosotras dos. La diferencia es que ya no era mi supuesta debilidad física lo que le irritaba, era mi fuerza, mi resistencia, que parecía ser un desafío para él. «Esas letras tuyas no te van a servir de nada», decía, rompiendo mis libros de la escuela. «Lo que necesitas es aprender a ser una mujer de verdad». Ser mujer, en la visión de mi padre, significaba servir sin cuestionar, aceptar cualquier tratamiento sin reclamar, doblarse a la voluntad de los hombres. Primero a la de él, después a la de un futuro marido que él dejaba claro ya estaba planeando conseguir para mí. El hijo de Néstor, aquel que tiene la tienda en la esquina de la plaza, está buscando una mujer. «Ya le dije que estás disponible», anunció un día durante la cena. «No es ningún joven guapo, pero tiene dinero. Te va a sacar de mi espalda». Néstor tenía un hijo, sí, torcido, ya cercano a los 40 años, conocido en el pueblo por su temperamento violento y por maltratar a los animales callejeros. La idea de ser entregada a él me dio pesadillas durante semanas. Fue en esa época que mi madre comenzó a cambiar también. No para mejor, para peor. Si antes era distante, ahora parecía haber desarrollado una hostilidad activa contra mí. Criticaba todo lo que hacía. Decía que era presumida, que pensaba que era mejor que todos solo porque sabía leer y escribir bien. «Tu hermana, al menos, sabía su lugar», dijo una vez mientras yo lavaba los platos. «Tú tienes esa mirada que me irrita. Parece que siempre me estás juzgando». Y ella tenía razón. Yo la juzgaba, sí. Juzgaba su cobardía, su complicidad con la crueldad de mi padre, su fracaso en ser la madre que tanto yo como Lucía necesitábamos. La diferencia es que, a diferencia de Lucía, yo no escondía ese juicio. Estaba ahí, en mis ojos, en mi postura, en la negativa a doblegarme completamente. Poco a poco, mi vida se fue convirtiendo en un infierno cotidiano. Me despertaba antes del amanecer para hacer todas las tareas de la casa. Iba a la hacienda a sustituir el trabajo que antes era de Lucía. Volvía para terminar los quehaceres domésticos, cocinar, limpiar, lavar. Ya no había más tiempo para la escuela. Mi padre lo prohibió, diciendo que ya había aprendido demasiadas letras. Por la noche, encerrada en el cuartito que antes compartía con mi hermana, sentía el fantasma de Lucía a mi lado. No era miedo, era consuelo. A veces conversaba con ella en susurros, contándole mi día, mis preocupaciones, mis planes imposibles de fuga. «Voy a salir de aquí un día, Lucía», prometía en la oscuridad. «Voy a encontrar la forma». Pero, ¿qué forma? No tenía dinero, no tenía a dónde ir,
No tenía a nadie que pudiera realmente ayudarme. Tadeo, por más bondadoso que fuera, era solo un muchacho bajo la autoridad de su propio padre. Y en los pequeños pueblos del interior, en aquella época, la palabra de un padre era ley. Nadie se metía en los asuntos de familia, incluso si esos asuntos involucraban abuso y crueldad. Con el pasar de los meses, sentía mi espíritu, antes tan fuerte, comenzando a ceder. Era como si una luz dentro de mí estuviera disminuyendo, volviéndose más débil cada día. Comencé a preguntarme si mi madre tenía razón. Tal vez fuera más fácil aceptar, doblegarme, dejar de luchar. Tal vez el destino de mujeres como nosotras fuera realmente ese: servir, sufrir y eventualmente desaparecer sin dejar marcas. En una noche particularmente terrible, cuando mi padre llegó borracho y furioso por haber perdido dinero en el juego, rompió casi todo en la cocina, golpeó a mi madre hasta que se desmayó y luego vino tras de mí. Conseguí encerrarme en el cuartito, empujando el ropero contra la puerta mientras él golpeaba la madera del lado de afuera. «No vas a escapar para siempre», gritaba. «Tarde o temprano voy a enseñarte a tener respeto». Encogida en el rincón del cuarto, rezando para que la puerta resistiera, tomé una decisión. Si continuaba allí, acabaría como Lucía, o peor, como mi madre, una sombra de persona vacía por dentro. Tenía que encontrar una salida, cualquiera que fuera. A la mañana siguiente, mientras limpiaba los trozos de vidrio y la sangre seca en el piso de la cocina, un golpe en la puerta de entrada me sobresaltó. No esperábamos a nadie, y las visitas no eran comunes en nuestra casa. Las personas del pueblo, incluso sin saber exactamente lo que ocurría allí dentro, sentían que había algo malo y mantenían distancia. Abrí la puerta temerosa y me encontré con un señor anciano que nunca había visto antes. Tenía cabello blanco, un rostro arrugado por el tiempo y el sol, y ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Ojos que, noté con un sobresalto, se parecían mucho a los de Lucía. «Buenos días, niña», dijo con una voz grave, pero amable. «¿Esta es la casa de Expedito Santillán?» «Sí, es aquí», respondía el señor de cabello blanco, aún sosteniendo la puerta entreabierta, temerosa. «Mi padre no está, salió a trabajar en la hacienda». «¿Y tu madre?», preguntó, mirando por encima de mi hombro hacia dentro de la casa. «Está acostada. No se sintió bien durante la noche», respondí sin entrar en detalles sobre lo que realmente había ocurrido. El hombre asintió, una mirada comprensiva cruzando su rostro arrugado. «Entiendo. Mi nombre es Gerardo Peixoto. Soy hermano de tu abuelo materno, que Dios lo tenga. Me enteré de la muerte de tu hermana. Tarde, desafortunadamente. Me quedé paralizada por un instante. Un tío abuelo. Nunca había oído hablar de él. Mi madre raramente mencionaba a su familia, y cuando lo hacía era siempre de manera vaga, como si fueran personas de un pasado demasiado distante para importar. «¿Me puedes dar permiso, hija? Quisiera presentar mis respetos», continuó, amable pero firme. Había una autoridad natural en su voz que me hizo abrir la puerta sin cuestionar. El tío abuelo Gerardo entró en nuestra casa simple, con una dignidad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de miseria y desesperación. Traía una pequeña maleta de cuero gastado y un sombrero que sostenía respetuosamente en las manos. Se sentó en la silla que le ofrecí, observando el ambiente con ojos atentos que parecían absorber cada detalle. Los platos rotos que yo aún no había terminado de recoger, las manchas en el piso que mi limpieza apresurada no había conseguido disimular por completo, el aire pesado de una casa donde la felicidad no existía desde hacía mucho tiempo. «Vengo de Dolores Hidalgo», explicó. «Solo me enteré del fallecimiento de la niña». «¿Cómo era su nombre?» «Lucía», respondí, sintiendo el dolor familiar oprimir mi pecho. «Mi hermana Lucía». «Lucía», repitió con respeto. Solo supe de su fallecimiento cuando encontré por casualidad a un conocido de Guanajuato. Vine tan pronto como pude, pero los caminos están difíciles con tanta lluvia. En ese momento,
Oí un ruido viniendo del cuarto de mis padres. Mi madre había despertado. Apareció en la puerta de la cocina, el rostro hinchado, un moretón oscuro formándose cerca del ojo izquierdo. «Tío Gerardo», dijo, la voz embargada de sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?» «Clemencia». Él se levantó, pero no se acercó a ella. Había una tristeza profunda en su mirada. «Llegué tarde para el entierro de tu niña. Lo siento». Vi algo extraño ocurrir en el rostro de mi madre. Por un breve instante, una emoción genuina, tal vez vergüenza, tal vez remordimiento, pareció atravesar sus facciones normalmente vacías, pero duró solo un segundo, pronto sustituida por la máscara familiar de indiferencia. «Usted no necesitaba haberse molestado», dijo fríamente. «Fue solo una pulmonía, cosa que pasa». El tío abuelo Gerardo no respondió de inmediato. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, se fijaron en el rostro golpeado de mi madre. Después pasaron a mí, notando las marcas de dedos en mis brazos que yo intentaba esconder bajando las mangas del vestido. «Voy a quedarme en el pueblo por algunos días», anunció finalmente. «Si no es molestia, quisiera visitarlos nuevamente. Hace mucho tiempo que no veo a mi sobrina nieta». Mi madre pareció incómoda, pero no tenía cómo rechazar sin parecer grosera. «Como quiera, tío, pero nuestra casa es simple, no tenemos mucho que ofrecer». «No necesito lujo, Clemencia, solo un poco de compañía familiar». Cuando se despidió, prometiendo volver al día siguiente, sentí una extraña mezcla de esperanza y miedo. Había algo en aquel hombre, una dignidad, una fuerza tranquila que me hacía sentir que él no era como las otras personas del pueblo, que fingían no ver lo que ocurría en nuestra casa, pero también sabía que su presencia podría enfurecer a mi padre, y eso nunca terminaba bien para nadie. Mis temores se confirmaron esa misma noche. Cuando contamos a mi padre sobre la visita del tío abuelo Gerardo, explotó. «Viejo entrometido, ¿viene para qué? ¿Para meter las narices donde no lo llaman? Ninguno de esa familia Peixoto vale nada. Son todos iguales, llenos de aires de grandeza, pero sin un centavo roto en el bolsillo». Mi madre, como siempre, agachó la cabeza y no dijo nada. Yo, sin embargo, no conseguí contenerme. Él solo vino a presentar respetos por Lucía. Es de la familia. Fue un error. Mi padre se volvió hacia mí como un toro enfurecido. ¿Familia? La única familia que tienes soy yo. Y ya estoy harto de esa actitud tuya. ¿Crees que no percibí cómo me miraste en el entierro de esa inútil de tu hermana? Como si yo tuviera culpa de que ella fuera demasiado débil para vivir. Lucía no era débil, grité, perdiendo completamente la noción del peligro. Algo dentro de mí se había roto. Tal vez el último hilo de miedo que aún me controlaba. Ella murió porque usted la maltrató toda la vida, porque la mandó a trabajar enferma, porque la dejaba pasar hambre como castigo, porque la encerraba en el cobertizo en invierno. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Mi padre me miraba con un odio tan puro que parecía casi transformarlo en otra persona. Cuando finalmente habló, su voz era baja y trémula de rabia contenida. «Mañana mismo voy a hablar con el hijo de Néstor. Te vas a casar con él la semana que viene, aunque sea amarrada, y si abres esa boca una vez más, va a ser para comer tus propios dientes». Aquella noche, me encerré en el cuarto, como de costumbre, empujando el ropero contra la puerta, pero esta vez sabía que no era suficiente. La amenaza del matrimonio forzado con el hijo de Néstor no era un farol. Mi padre haría eso y yo sería entregada a un hombre tan cruel como él, o peor. Sentada en la cama que un día compartí con Lucía, lloré como no lloraba desde el día del funeral. No eran lágrimas solo de miedo o tristeza, eran lágrimas de una rabia que yo nunca me había permitido sentir completamente. Rabia por lo que hicieron con mi hermana, por lo que estaban intentando hacer conmigo, por todos los años de silencio y terror. «No voy a dejar que esto suceda, Lucía», susurré al fantasma de mi hermana, que parecía más presente que nunca. «No voy a terminar como tú o como mamá. Prefiero morir intentando huir». Al día siguiente,
Mi padre salió temprano, determinado a hablar con Néstor y su hijo. Mi madre, aún marcada por los golpes de la noche anterior, evitaba mirarme. Estaba arreglando la casa frenéticamente, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. ¿Por qué usted nunca huyó?, le pregunté de repente, mientras barría el piso de la sala. Ella detuvo lo que estaba haciendo, congelada por un momento, como si la pregunta fuera una bofetada. «¿Huir a dónde, Juana?», respondió finalmente, la voz vacía de emoción. «¿Para volver a la casa de mi padre, que era igual o peor? ¿Para vivir de caridad de los demás? ¿Usted prefiere vivir así, siendo golpeada, viendo a las hijas sufrir?» «No entiendes», dijo, y por un instante vi un destello de la joven que debió haber sido un día antes de que la vida la quebrara. «Algunas personas nacen para sufrir. Yo soy una de ellas. Tu hermana era otra. Tú... Yo tenía esperanza de que fueras diferente, pero, ¿ves? Al final caemos todas en el mismo pozo». Aquellas palabras, en vez de desanimarme, encendieron una determinación aún mayor dentro de mí. Yo no sería como mi madre, no aceptaría aquel destino como inevitable. Fue alrededor del mediodía que el tío abuelo Gerardo apareció nuevamente, como había prometido. Esta vez, sin mi padre en casa, lo invité a entrar y sentarse. Le ofrecí lo poco que teníamos, un café aguado y unos bizcochos de maíz que había hecho por la mañana. El anciano se sentó, observando la interacción entre mi madre y yo. No sé exactamente lo que veía, pero sus ojos claros parecían ver más allá de las apariencias, más allá de las palabras no dichas, directo al corazón podrido de aquella casa. «Clemencia», dijo de repente, la voz suave pero firme. «¿Te acuerdas cuando eras niña, antes de casarte con este hombre?» Mi madre, que estaba de espaldas arreglando algo en el estante, se detuvo. Sus hombros se tensaron. «Sí, me acuerdo», respondió sin volverse. «Vi esa misma mirada en tu rostro cuando eras niña», continuó el tío abuelo, ahora mirándome a mí. «Ese mismo miedo, esa misma resignación comenzando a apoderarse. Yo no hice nada en aquella época. No percibí lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde, hasta que ya estabas presa en este matrimonio». Hizo una pausa, como si ponderara sus próximas palabras con cuidado. «No voy a cometer el mismo error 2 veces», concluyó. El resto de aquel día pasó en una extraña calma, como el silencio que precede a una gran tormenta. Mi madre evitaba mirar directamente al tío abuelo Gerardo, como si tuviera miedo de lo que podría haber reflejado en sus ojos. En cuanto a mí, sentía una mezcla confusa de esperanza y desconfianza. Al final, en mis 18 años de vida, aprendí que la bondad raramente venía sin un precio. El tío abuelo se quedó hasta casi el atardecer, haciendo preguntas aparentemente casuales sobre la vida en la casa, sobre cómo pasaba mis días, sobre mis planes para el futuro. Respondí con cautela, sin revelar el horror completo de nuestra situación. Pero algo me decía que él ya sabía, o al menos sospechaba, de la verdad detrás de nuestras palabras medidas. Cuando finalmente se despidió, tomó mis manos entre las suyas, ásperas por el trabajo de una vida, pero amables en la manera como sostenían las mías. «Juana, tienes los ojos de mi madre», dijo, «ojos de quien no nació para doblegarse». Entonces, en un movimiento tan sutil que casi no lo percibí, deslizó un pequeño papel doblado en la palma de mi mano. Solo después de que partió, conseguí leer el recado escrito con aquella letra temblorosa de persona anciana. «Estaré en la esquina de la iglesia a medianoche. Trae solo lo esencial. G». Leí y releí aquellas palabras, apenas creyendo lo que significaban. Era una oferta de fuga, una mano extendida en el momento exacto en que yo más la necesitaba. Pero la desconfianza, compañera constante de quien vive en el miedo, me hizo dudar. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si mi padre lo hubiera descubierto y planeado todo esto para probarme? El regreso de mi padre al anochecer disipó cualquier duda que pudiera tener. Entró en casa triunfante, oliendo a tequila y satisfacción. «Está todo arreglado», anunció arrojando el sombrero sobre la mesa. «El domingo te vas a casar con Benicio,
El hijo de Néstor. Aceptó pagar una buena dote. Al menos sirves para algo, después de todo. Mi madre, arrodillada junto al fogón, apenas asintió, como si estuviéramos hablando del tiempo o de la cosecha, no de mi futuro siendo vendido. Papá, intenté una última vez, con la voz más calmada que pude. No quiero casarme con Benicio. Tiene edad para ser mi padre y todos saben que maltrata a la gente. Mi padre me miró y había una crueldad satisfecha en sus ojos que me heló por dentro. ¿Tú crees que tienes elección? ¿Crees que a alguien le importa lo que quieres? ¿Te vas a casar con él y vas a ser una esposa obediente o te vas a arrepentir de haber nacido? En aquel momento, mirando a aquel hombre que debería protegerme, pero que siempre fue mi mayor amenaza, supe que la nota del tío abuelo Gerardo era mi única oportunidad. No importaba el riesgo. Cualquier cosa sería mejor que el destino que me aguardaba como esposa de Benicio. Durante la cena, mantuve los ojos bajos y respondí apenas lo necesario. Quería parecer derrotada, sumisa, para no levantar sospechas. Por dentro, sin embargo, mi mente trabajaba frenéticamente, planeando qué llevar, qué ropa vestir, cómo salir de casa sin hacer ruido. Cuando todos se recogieron, me quedé despierta, acostada en la oscuridad, contando los minutos. El reloj de la sala marcaba las 11 cuando oí el ronquido pesado de mi padre viniendo del cuarto de al lado. Esperé un poco más, solo para estar segura. Entonces me levanté silenciosamente. Había poco para llevar. Algunas mudas de ropa, una foto antigua donde aparecíamos yo, Lucía y mi abuela, el único recuerdo bueno que guardaba, y el pequeño broche de madreperla que había pertenecido a mi hermana. Envolví todo en un pañuelo grande, el tipo de atado que no llamaría la atención en caso de que alguien me viera saliendo. Estaba a punto de abrir la puerta de atrás cuando una sombra se movió en la oscuridad de la cocina. Sofoqué un grito, lista para correr de vuelta a mi cuarto cuando reconocí el contorno familiar. ¡Mamá! Clemencia estaba parada allí, una silueta contra la débil luz de la luna que entraba por la ventana. En sus manos, un pequeño envoltorio. ¿Te vas?, dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Me quedé inmóvil sin saber qué responder. Si le contaba a mi padre, todo estaría perdido. Sí, admití finalmente. No tenía sentido mentir. Me voy con el tío abuelo Gerardo. Esperaba rabia, tal vez una amenaza de despertar a mi padre. En vez de eso, ella extendió el pequeño paquete hacia mis manos. Es un poco de dinero, explicó, la voz casi un susurro. No es mucho, pero te ayudará al principio. Y esto era de tu abuela. Dentro del envoltorio, además de algunos billetes arrugados, encontré un fino cordón de oro con un pequeño crucifijo. «¡Mamá!», comencé confusa con aquel gesto inesperado. «¿Por qué me está ayudando? Pensé que quería que yo sufriera como usted. ¿Que yo quería que sufrieras como yo?», completó, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. Tal vez una parte de mí lo quería, sí. Es más fácil creer que todos debemos sufrir que admitir que yo podría haber elegido diferente. Se acercó, tocando mi rostro con dedos trémulos en un raro gesto de ternura. Cuando el tío Gerardo me miró hoy, vi en sus ojos a la niña que fui. La niña que tenía sueños antes de convertirse en esto. No quiero esto para ti, Juana. Nunca lo quise. Venga conmigo, supliqué, sosteniendo sus manos. Podemos irnos las dos. El tío Gerardo la ayudaría a usted también. Ella sonrió tristemente, negando con la cabeza. Es demasiado tarde para mí, hija. Ya no sabría vivir de otra manera. Pero no es tarde para ti. Vete y no mires atrás. Vive la vida que yo no tuve el coraje de buscar. Nos abrazamos brevemente. Un abrazo torpe entre dos personas que apenas se reconocían como madre e hija después de tantos años de distancia emocional. Entonces ella misma abrió la puerta trasera, verificando que el camino estuviera libre. «Rápido ahora. Tu padre tiene el sueño pesado, pero nunca se sabe». Con el corazón latiendo como un tambor, me deslicé fuera de la casa, el atado improvisado firme en mis manos.
El aire de la noche estaba frío, cargado con olor a tierra mojada y hierba. Seguí por detrás de los patios vecinos, evitando las calles principales, hasta llegar a la pequeña iglesia de San Sebastián, en el centro de Guanajuato. Como prometido, el tío abuelo Gerardo estaba allí, una figura solitaria apoyada en el muro. Al verme, su rostro arrugado se abrió en una sonrisa de alivio. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Bien», respondí aún incierta de lo que me aguardaba, pero segura de que cualquier futuro sería mejor que el que dejaba atrás. Él me llevó hasta una carreta simple que esperaba más adelante, las ruedas ya listas para el camino, el caballo pastando tranquilamente al lado. Me ayudó a subir y tomó las riendas. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras la carreta comenzaba a moverse, crujiendo levemente en el camino de tierra. «A Dolores Hidalgo, a mi casa. No es ningún palacio, pero tiene espacio de sobra para una sobrina nieta. Y de allí, bueno, de allí puedes decidir qué quieres hacer con tu vida. Estudiar, tal vez. No me pareces el tipo que nació para quedarse quieta». La carreta avanzaba lentamente en la noche, alejándose de Guanajuato, llevándome lejos de todo lo que conocía. Debería estar con miedo, pero en vez de eso, sentía una extraña paz. Por primera vez en muchos años, tal vez por primera vez en la vida, estaba tomando las riendas de mi propio destino. El viaje a Dolores Hidalgo llevó casi 2 días. Paramos apenas para descansar al caballo y para comer un poco de la comida simple que el tío abuelo había preparado. Durante ese tiempo me contó sobre sí mismo cómo había vivido toda su vida en Dolores Hidalgo, cómo había sido maestro antes de jubilarse, cómo nunca se había casado, pero tenía una casa llena de libros y un pequeño huerto que era su orgullo. También me contó más sobre mi madre, sobre cómo era cuando niña, alegre y soñadora, hasta casarse con mi padre. «Tu abuelo no era muy diferente de tu padre», explicó. «Clemencia salió de un infierno para otro, pensando que estaba escapando. Cuando finalmente llegamos a Dolores Hidalgo, encontré un pueblo más grande y más movido que Guanajuato. La casa del tío abuelo Gerardo quedaba en las afueras, una construcción simple pero bien cuidada, con un jardín florido al frente y un huerto de naranjos al fondo, exactamente como él había descrito. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Juana», dijo, ayudándome a bajar de la carreta, «por el tiempo que quieras quedarte». En las semanas que siguieron, me fui adaptando a la nueva vida. El tío abuelo Gerardo, además de darme abrigo y comida, hizo cuestión de presentarme al director de la escuela local. «La niña es demasiado inteligente para quedarse sin estudiar», argumentó. Así, a los 18 años, retomé los estudios que mi padre me había forzado a abandonar. No fue fácil. Era mayor que los otros alumnos. Tenía que estudiar el doble para recuperar el tiempo perdido. Pero cada libro que abría, cada cosa nueva que aprendía, era como un pequeño acto de venganza contra todo lo que habían intentado negarme. El tío abuelo nunca preguntó mucho sobre lo que había pasado en la casa de mis padres. «El pasado es como una herida», decía él. «A veces, la mejor manera de curar es dejar en paz, no estar hurgando». Pero siempre estaba dispuesto a escuchar cuando yo misma quería hablar, sin juzgar, sin intentar minimizar lo que había vivido. Fue él también quien me incentivó a trabajar medio tiempo en la biblioteca municipal. «Te gustan los libros y ellos necesitan ayuda para organizar el acervo. Me parece una buena combinación». Él tenía razón. En la biblioteca encontré no solo un trabajo, sino un lugar donde me sentía útil, respetada. Las personas allí, la bibliotecaria Nereida, los lectores frecuentes, me veían como yo misma, no como la hija de Expedito, no como la hermana de la niña que murió, solo como Juana, la joven dedicada que conocía los libros como la palma de su mano y siempre tenía una sugerencia de lectura en la punta de la lengua. Fue en la biblioteca también donde eventualmente reencontré a Tadeo. Se había mudado a Dolores Hidalgo tras la muerte de su padre para trabajar en la sucursal de la tienda que un tío poseía en el pueblo. Al verme detrás del mostrador de préstamos, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina que sentí mis mejillas sonrojarse. «Juana,
Pensé que nunca más te vería. Un día simplemente desapareciste de Guanajuato. Nadie supo decir a dónde. Después de eso, Tadeo pasó a frecuentar la biblioteca casi diariamente, incluso siendo un lector lento que tardaba semanas en terminar un solo libro. No tardó para que todos en el pueblo comenzaran a comentar sobre el muchacho de la tienda que estaba claramente enamorado de la sobrina del profesor Gerardo. La vida, que antes parecía una carga demasiado pesada para llevar, ganó nuevos colores, nuevos significados. Con el apoyo del tío abuelo Gerardo, conseguí terminar mis estudios e incluso hacer el curso normal para convertirme en maestra. El sueño que guardaba desde niña. Nunca más volví a Guanajuato. Supe, por conocidos que viajaban entre las ciudades, que mi padre había muerto pocos años después de mi fuga, víctima de la cirrosis que su tequila diario finalmente provocó. Mi madre, aparentemente, se había mudado a la casa de una prima en León, donde vivía modestamente, lavando ropa ajena. Pensé muchas veces en buscarla, pero algo siempre me detenía. Tal vez fuera miedo de despertar viejas heridas, o tal vez fuera el recuerdo de aquella última noche cuando ella misma me dijo que me fuera y no mirara atrás. Prefiero creer que, a su manera, aquel fue el mayor gesto de amor que consiguió ofrecer. El tío abuelo Gerardo vivió hasta los 92 años, lúcido y activo hasta casi el final. Su último acto de generosidad fue dejarme su pequeña casa en Dolores Hidalgo, el lugar que se había convertido verdaderamente en mi hogar. En su funeral, mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd, agradecí silenciosamente al hombre que había arriesgado todo para salvar a una sobrina nieta que apenas conocía. Fue un milagro que apareciera justo cuando más lo necesitabas, comentó Tadeo, que por aquel entonces ya era mi marido, sosteniendo mi mano en el cementerio. Pero yo sabía que no había sido milagro alguno. Había sido la esencia humana más básica, aquella que reconoce el sufrimiento del otro y decide no quedarse inmóvil. Fue el coraje de un hombre al ver en el presente el eco del pasado y decir: no, esta vez va a ser diferente. Aquí estoy yo, tantos años después, de vuelta a Guanajuato. ¿Quién diría que un día regresaría al pueblo que fue escenario de tanto dolor? Pero la vida tiene sus caminos tortuosos y a veces nos lleva de vuelta al inicio. Tal vez para cerrar círculos, tal vez para mostrarnos lo mucho que hemos caminado. Volví para acá hace casi 20 años, después de que Tadeo falleció. Habíamos construido una buena vida en Dolores Hidalgo. Criamos a nuestros 3 hijos, Matilde, Eduardo y Gerardo. Sí, en homenaje a mi Salvador. Todos ya adultos y encaminados cuando quedé viuda. Tadeo partió serenamente en casa, sosteniendo mi mano. Un ataque al corazón que vino rápido, sin prolongar el sufrimiento. Aún siento su falta todos los días, especialmente cuando el olor a café recién hecho llena la cocina por la mañana. Él adoraba ser el primero en levantarse solo para preparar el café como a mí me gustaba. Después de su muerte, la casa en Dolores Hidalgo parecía demasiado grande, demasiado vacía. Fue cuando Matilde, mi hija mayor, sugirió que me mudara más cerca de ella. Se había establecido aquí en Guanajuato, donde su esposo Augusto coordinaba la cooperativa agrícola. Tenían una casa espaciosa y 2 hijos pequeños que, según ella, necesitaban más a la abuela cerca. La decisión no fue fácil. Volver aquí significaba enfrentar fantasmas que había dejado atrás hacía mucho tiempo, pero también significaba estar cerca de mis nietos, ayudarlos a crecer, ser una presencia constante en sus vidas, algo que nunca tuve en mi propia infancia. Así, vendí la casa que el tío abuelo Gerardo me dejó y compré esta donde vivo hoy. Una casita simple, pero acogedora, con un portal desde donde puedo ver la puesta de sol y un patio lo suficientemente grande para mi jardín de hierbas y flores. Queda a solo 3 manzanas de la casa de Matilde, lo bastante cerca para ver a mis nietos casi todos los días, pero con espacio suficiente para mantener mi independencia. En los primeros meses después de la mudanza, confieso que andaba tensa por las calles del pueblo, siempre esperando encontrar algún rostro del pasado,
alguien que pudiera reconocerme y traer a flote historias que prefería dejar enterradas. Pero pronto, percibí que Guanajuato había cambiado tanto como yo. Los pocos que aún podrían recordar a la niña Juana, hija del capataz expedito, ahora eran ancianos que apenas recordaban su propio almuerzo del día anterior. Además, el pueblo en sí había crecido, se había modernizado. Donde antes había solo casas simples y caminos de tierra, ahora existían edificios, asfalto, tiendas nuevas. Los lugares que guardaban mis peores recuerdos ya no existían más. La casa de mi infancia había sido demolida para dar lugar a un pequeño supermercado, y hasta el viejo cementerio donde Lucía fue enterrada había sido trasladado a un área más alejada, más moderna. Fue después de algunos años aquí que descubrí mi pasión por la cocina. Comenzó sin pretensiones, preparando platillos especiales para los cumpleaños de mis nietos Lucas y Martina. A los niños les encantaba y pronto los vecinos comenzaron a preguntar si aceptaba encargos para fiestas y reuniones familiares. Lo que era un pasatiempo se convirtió en una pequeña fuente de ingresos y, más importante, de alegría. Me especialicé en los platillos típicos de la región, aquellos que aprendí observando a mi abuela y que después perfeccioné con toques propios. Mi atole con canela se volvió una especie de leyenda local, especialmente en los inviernos rigurosos, cuando la gente hace fila en mi puerta los fines de semana para llevar una garrafa a casa. Hoy mis días están llenos de pequeñas alegrías que, sumadas, forman una vida plena. Me despierto tempranito con el primer canto del gallo, más por hábito que por necesidad. Preparo mi café, me siento en el portal para ver amanecer mientras hago mi tejido. Otra pasión que descubrí tardíamente. Cuido de mi jardín en las primeras horas de la mañana, cuando el sol aún está suave. 3 veces por semana doy clases voluntarias de alfabetización para adultos en la asociación de barrio. Nunca dejé de ser maestra, incluso después de jubilada. Ver el brillo en los ojos de un hombre o una mujer de 60 años cuando consiguen leer su primera frase completa es una de las mayores recompensas que la vida puede ofrecer. Los miércoles y viernes recibo a mis nietos después de la escuela. Lucas, ahora con 15 años, es quieto y estudioso, como el abuelo Tadeo. Ya Martina, con 12, tiene mi terquedad y mi gusto por los libros. Me siento con ellos en la mesa de la cocina, les ayudo con las tareas cuando puedo y después preparamos juntos alguna receta especial, generalmente dulces, que son sus preferidos. Los domingos, la casa de Matilde se llena con toda la familia. Mis otros hijos, Eduardo y Gerardo, vienen de Querétaro y Dolores Hidalgo con sus familias y nos reunimos para una comida que comienza al mediodía y solo termina cuando el sol ya está bajo. En esos días soy yo quien comanda la cocina, preparando los platillos que todos esperan ansiosos. Los chiles en nogada, el pozole en olla de barro y, claro, mis dulces, el arroz con leche para los adultos, el dulce de calabaza para los niños. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el único sonido es el canto de los grillos en el patio, me permito pensar en Lucía. Imagino cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de vivirla. ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Sería una tía cariñosa para los míos? Nunca sabré las respuestas a esas preguntas, claro, pero me gusta pensar que de alguna forma ella está presente en las pequeñas alegrías de mi día a día, en la sonrisa de Martina, que a veces me recuerda tanto a la suya, en la delicadeza de algunas flores de mi jardín, en la manera como la luz del atardecer entra por la ventana de la cocina, transformando lo común en extraordinario, exactamente como ella veía el mundo. El tiempo no borró el dolor completamente. Creo que ciertas heridas nunca cicatrizan del todo, pero me enseñó a convivir con él, a transformarlo en algo que, si no es bonito, al menos tiene sentido. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este viaje de recuerdos, algunos tan dolorosos, otros tan llenos de esperanza, quiero dejarles algunas palabras que llevo en el corazón, palabras que el tiempo y la vida me enseñaron, muchas veces de la manera más dura. Si estás viviendo en una casa donde el miedo es mayor que el amor, donde las palabras duelen más que el silencio, debes saber que eso no es normal,
no es correcto y principalmente no es culpa tuya. Durante mucho tiempo creí que había algo mal en mí, que si yo fuera diferente, más callada, más obediente, más invisible, tal vez mi padre no sería tan cruel. Tal vez mi madre tendría más coraje para defendernos. Pero la verdad que descubrí es que el problema nunca estuvo en mí o en mi hermana. El problema estaba en las manos pesadas de mi padre, en la mirada distante de mi madre, en el ciclo de violencia que comenzó mucho antes de que naciéramos y que, sin ayuda, continuaría mucho después de nosotras. Ese ciclo solo se rompe cuando alguien, puede ser tú mismo, o puede ser un tío abuelo que aparece de repente, o un amigo, un maestro, un vecino, ve lo que está sucediendo y dice, esto tiene que parar. Fue así conmigo. Fue la mirada atenta del tío Gerardo la que me salvó. Él vio las señales que todos los demás fingían no ver. Por eso, les pido a ustedes que me están viendo, estén atentos. Miren verdaderamente a las personas a su alrededor, a los niños que de repente se vuelven muy callados, a los adolescentes que no traen amigos a casa, a las mujeres con miradas bajas y excusas siempre listas para moretones inexplicables. A veces, basta una mirada de verdad, una pregunta sincera, una mano extendida para cambiar o salvar una vida entera. Y si tú eres quien está sufriendo, recuerda, mereces una vida sin miedo. Mereces despertar sin aquel peso en el pecho, aquella ansiedad sobre lo que puede pasar hoy. No importa lo que te hayan dicho, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeño, o débil, o indigno. Eso es mentira. La mayor mentira que existe, ¿sabes? Cuando yo tenía la edad de mi nieta Martina, pensaba que mi destino estaba sellado, que acabaría como mi madre, o peor, como mi hermana Lucía. Pero aquí estoy yo, 76 años después, sentada en el portal de mi propia casa, rodeada por una familia que construí con amor, no con miedo. Si pudiera volver en el tiempo y decir algo a aquella niña asustada, le diría, aguanta firme, va a doler, va a parecer imposible a veces, pero un día estarás sentada al sol, en paz, y todo esto parecerá una pesadilla distante. Es eso lo que deseo para cada uno de ustedes, que tal vez estén pasando por situaciones parecidas, que encuentren su camino hacia la luz, que encuentren personas que extiendan la mano cuando más lo necesiten, que nunca pierdan la esperanza de que una vida diferente es posible. Y para todos ustedes que me acompañaron hasta aquí, mi pedido especial. Si les gustó mi historia, si tocó su corazón de alguna forma, por favor, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita. Eso me ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida, a alcanzar a más personas que tal vez necesiten escuchar que no están solas en sus luchas. Dejen en los comentarios la palabra esperanza para que yo sepa quién realmente acompañó hasta el final. Cada suscripción, cada comentario es como un abrazo calientito que recibo de ustedes. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Gracias por escuchar a esta vieja señora. Que Dios bendiga el camino de cada uno.